Hola, soy Alfonso García, director del curso de Estadística Aplicada a las Ciencias de la Salud. En este mini vídeo lo que vamos a enseñaros es cómo ejecutar con RCommander el test G cuadrado de independencia de caracteres. Y relacionado con este test, os enseñaremos en algún caso a utilizar el método estadístico de análisis de correspondencias. Para enseñaros cómo ejecutar estos dos métodos, estas dos técnicas, seguiremos el siguiente ejemplo. Es un ejemplo en el que formamos una tabla de doble entrada, en este caso caracterizado por dos variables. Una es características de una madre embarazada, joven no fumadora, joven fumadora, una madre mayor no fumadora y una madre mayor fumadora. Y la otra de las variables que forman las columnas son los estados del bebé. Fue prematuro y murió, prematuro y vivió, gestación completa pero murió o gestación completa y vivió. Lo que hizo esta investigadora es, sobre los 6.851 individuos, casos que investigó, mujeres embarazadas, los clasificó, esos 6.851 casos, según los estados de la madre y del bebé. Pues 50 casos corresponden a jóvenes no fumadoras, pero que el bebé fue prematuro y murió, etcétera. Así hasta, por ejemplo, 4.012 jóvenes no fumadoras que tuvieron una gestación completa y el bebé vivió. Este test persigue como propósito analizar la hipótesis nula, contrastar la hipótesis nula de la independencia de las dos variables que forman la tabla de doble entrada. Es interesante destacar que tanto este test de independencia de caracteres como el test G cuadrado de homogeneidad de varias muestras, matemáticamente y computacionalmente, como veremos, son equivalentes. Pero hay una diferencia muy importante y muy destacable. Para que el test de independencia de caracteres tenga sentido, lo que habremos hecho es toda la muestra, en este caso 6.851, es fijada al principio y clasificado a los individuos según las dos variables. Pues, por ejemplo, 50, ya digo, pues fueron jóvenes fumadoras, no fumadoras, que el bebé fue prematuro y murió. Uno fue una mujer mayor fumadora que tuvo una gestación completa y murió. Es decir, todos los individuos, los 6.851, son clasificados según estas dos variables. Sin embargo, en los test de homogeneidad de varias muestras, que estas muestras o poblaciones que tratan de compararse, su homogeneidad, contrastar bajo la hipótesis nula de que son homogéneas, son las que forman las filas, y lo que se hace es fijar el tamaño muestral correspondiente a cada fila. Y lo que se hace es luego este tamaño muestral correspondiente a cada fila clasificado según las características que se han considerado importantes o relevantes para cada una de las muestras a comparar. Esto es importante respecto a cómo diseñar uno u otro test, aunque ya digo que matemáticamente y computacionalmente van a ser iguales. Bien, para ejecutar este test con RCommander, abrimos RCommander, ¿sabéis cómo? Pues con esta sentencia, library rcmdr, si todo ha ido bien, pues RCommander se abrirá y aparecerán aquí pues sus dos ventanas, la ventana superior y la inferior. Y para incorporar los datos en este tipo de test, sabéis que tenemos que seguir esta secuencia: estadísticos, tabla de contingencia, introducir y analizar una tabla de doble entrada. Ahora nos aparece las dimensiones de la tabla que vamos a formar, en este caso va a ser 4×4, y los nombres de las filas y las columnas. Como no lo sabemos de memoria, podemos minimizar esto para, a la vez que vamos rellenando la tabla, bueno, recordar que las filas son los estados de la madre, podemos poner madres, y las columnas son bebés. Bebés. Bien, vamos a ver los datos que tenemos. Están aquí: 50, 50, vamos un poco más, 315, 315, 24, 4.012, la siguiente fila, 9, 40, 6, 459, la siguiente fila tenemos 41, 147, 14, 1594, la siguiente y última fila aquí 4, 11, 1 y por último 124. Puedes confirmar que efectivamente está marcado el test G cuadrado de independencia aquí,
y simplemente le damos a aceptar y obtenemos los valores del p-valor asociado a este test, 0,0248. Suficientemente bajo como para rechazar la hipótesis nula de independencia de las dos variables que forman la tabla. Es decir, no es lo mismo el estado de la madre, si es joven, si es fumadora, si no lo es, que luego las repercusiones que tiene sobre el bebé, si fue prematuro, si murió, etc. Ya hemos rechazado la independencia, pero ahora nos gustaría saber si tiene mucha más relación el que sea joven no fumadora, con que tuvo gestación completa y vivo, o una madre mayor fumadora, con que fue prematura y murió o vivió. Es decir, cuáles de los, entre comillas, valores de las dos variables que forman la tabla, es decir, cuáles de las modalidades de cada una de las dos variables que forman la tabla son las más relacionadas. Esa es la idea del análisis de correspondencia. El análisis de correspondencia es un método de tipo descriptivo que no requiere de la normalidad multivariante de los datos. Esto lo hace muy aplicable, puesto que la hipótesis de normalidad multivariante rara vez se va a verificar. De hecho, recibe el nombre de la maldición de la multidimensionalidad. Es una hipótesis que es necesaria en la mayoría de los test multivariantes, sin embargo rara vez se verifica, ¿no? Pero para el análisis de correspondencia sí podemos hacerlo, porque es un análisis de tipo descriptivo. Aquellos valores de las dos variables más cercanos van a ser los más relacionados. Así de simple. Este análisis de correspondencia se basa en utilizar una función, que es la función CA, dentro de un paquete, una librería de Recommander de R, que es CA también. Bien, ¿cómo podemos hacer esto con Recommander? Ya tenemos aquí puesto nuestra ventana de Recommander. En principio, en vuestro ordenador no tendréis instalado el paquete CA. Entonces, muy simplemente lo que podéis hacer es copiar este comando, vais a la línea de comandos de R, dais esta instrucción y elegís un espejo, es decir, un ordenador cercano a vuestra residencia. En principio, pues como estoy en Madrid, pues en España la única que hay en esta versión es La Coruña, en otras también hay Madrid, y ya está instalado. Ahora volvemos a Recommander. Aunque podríamos terminar el proceso aquí, me interesa resaltar una serie de cosas. Fijaros, ¿qué es lo que ha hecho Recommander? Recommander es como una cartillita de estas que tienen los niños, que aprendían ortografía a base de una cartillita con dos renglones, y entonces Recommander nos permite ir aprendiendo lenguaje R, aunque muchas veces no lo vamos a necesitar, pues nos enseña este lenguaje R. Fijaros lo que ha hecho Recommander tocando aquí estos botones que teníamos desplegables, estadísticos, etc. Fijaros, ha creado una tabla que ha llamado punto table. Le ha dado unos nombres para las madres y para los bebés, 1, 2 y 3, muy simples, y luego ha hecho el test G cuadrado que tenemos aquí, pero a continuación ha borrado la tabla y el test, es decir, que esa tabla no la tenemos aquí. Sin embargo, podemos utilizar estos comandos que tenemos aquí, y entonces vamos a cambiarlo un poquito antes de ejecutar un test, un análisis de correspondencia. Vamos a llamarlo tabla para que, bueno, más sencillo de recordar, ¿verdad? Los nombres de esta nueva tabla que hemos llamado tabla van a ser, pues las madres, recordar que las madres eran JNF, la segunda era JF, la tercera fila MNF, la cuarta fila era MF, madre fumadora, y los bebés tenían como nombre las columnas PM, prematuro y murió, la segunda columna era PV, prematuro y vivió, la tercera es GCM, gestación completa y murió, y la última columna, gestación completa y vivió. Bien, para que esto siga teniendo validez, recordad que lo que tengo que hacer es marcar los comandos que yo quiera y le doy a ejecutar. Para que veáis que Recommander no es más que una ayuda de R, que al cabo de unos meses trabajaréis siempre en la línea de comandos, si yo ahora pongo sobre la línea de comandos tabla, el objeto que hemos creado, ahí está. Es decir, lo que acabamos de hacer lo tenemos ya en R, aunque sigamos trabajando en Recommander. Bueno, recordad que os comenté en la transparencia anterior que el
la forma de ejecutar el análisis de correspondencias era mediante una función de la librería CA, Correspondence Analysis. Correspondence Analysis es la función y el nombre de la librería. ¿Cómo abrimos la librería? Pues podéis aquí herramientas, cargar paquete, CA, aquí lo tenemos, lo hemos cargado antes, a aceptar, ya lo hemos instalado, lo tenemos ahí. Y ahora por último, lo que os comentaba en la última transparencia es que para obtener ese análisis de correspondencia teníamos que ejecutar este comando. Lo podíamos ejecutar en la línea de comandos, pero es más sencillo. Pues aquí, ya que estamos aquí, lo ponemos. Claro, lógicamente no se llama X nuestros datos, sino se llaman tabla, lo marcamos y le damos a ejecutar. Ya digo que esto lo podíamos ejecutar desde la línea de comandos. Bien, ¿y qué hemos obtenido? Un gráfico que, como todos los gráficos, se puede salvar, importar en Postgres, etc. Y este gráfico es lo interesante. Ha representado los valores, es decir, las modalidades de la madre en azul y las de las bebés en rojo. Les hemos dado un nombre específico para que no sean 1, 2, 3 y 4 y entonces pues es más complicado, menos agradable, menos friendly el gráfico que nos da. Entonces fijaros que nos ha juntado mucho, nos ha dejado muy cerca la clase joven no fumadora, que es una de las posibilidades de las madres, con gestación completa viva. Estos dos valores son los más cercanos, luego son los que más relacionados están. Ahí existe una relación, una vez que hemos rechazado la hipótesis nula de independencia entre las dos variables que forman la tabla de doble entrada, llegamos a la conclusión con el análisis de correspondencia que las características de la madre joven no fumadora y del bebé gestación completa viva son las más relacionadas. El que el bebé sea prematuro y que muriera está como bastante lejos de los estados de la madre, igual que gestación completa y que muriera. Y quizás están más relacionados el que fuera el bebé prematuro y vivo con una madre mayor no fumadora. Y que sea mayor y fumadora queda algo más lejos. O que sea joven y fumadora. El hecho de que la madre sea mayor o joven y fumadora está relacionado con que el bebé sea prematuro y vivo, pero más a mayor distancia de una madre mayor no fumadora. Así que yo como conclusión sacaría en este ejemplo que, una vez rechazada la hipótesis nula de independencia entre las dos variables que forman la tabla de doble entrada, mediante un análisis de correspondencias llego a la conclusión de que están muy relacionados el que la madre sea joven no fumadora y que el bebé tenga una gestación completa y termine vivo, y que la madre sea una madre mayor no fumadora y que el bebé nazca prematuro y vivo. Bien, eso es todo lo que quería contaros.